Buenos días al grupo de Efesios 2, 8 y 9 y a los que están escuchando por YouTube. Y en el día de hoy vamos a tratar de culminar con la ayuda de nuestro Padre Celestial del versículo número 24 hasta el último versículo que es el 33 de Romanos 9. Lecturo. Dice así: a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles, como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías: si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. ¿Qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia? Es decir, la justicia que es por la fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino por las obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Amados, en el día de hoy vamos a ver lo que estaba anticipando, que Pablo viene hablando de la salvación por fe en la obra redentora del Señor Jesucristo que llevó a cabo, el mediador que murió y resucitó por nosotros, por nuestros pecados, para calmar la ira de Dios airado contra el pecado, para todo aquel que crea en él sea justificado. Y ahora él va a traer a dos testigos, o sea, dos profetas del Antiguo Testamento. Uno conocido como profeta menor y otro como mayor. No significa que eran mayores, sino es por la cantidad de escrito que tenían, nada más. En ese sentido. Ambos son profetas de Dios, solamente por el volumen de escrito, nada más. Bueno, el primero que él trae, y escuchen bien porque muchas iglesias creen que esto está hablando de una restauración futura de Israel, aunque Dios no los desechó. Si se arrepienten y vienen en fe, como algunos lo hicieron, son salvos. Y vamos a ver que la salvación es por gracia tanto para ellos como para nosotros. Y acá fíjese que en el versículo número 24, Pablo, fíjese la buena noticia, porque acá entramos nosotros. Fíjese en el versículo número 24, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo a los judíos, sino también de los gentiles. ¿Sabe qué significa? Somos nosotros. ¿Mm? Y acá donde entramos, es importante entender estos dos profetas que él trae acá. Bueno, ¿qué va a nombrar? Bueno, a mí no me da tiempo a hacer esto no es una predicación exegética, texto por texto, no. Pero voy a tratar de nombrar los textos. Él va a nombrar a Oseas y a Isaías. Ahí él primero va citando Isaías capítulo 1, versículo 9, capítulo 10, versículos 22, 23, y después también va de Oseas, es 1.10 y el 2.23. Esto está en internet, creo que unas prédicas muy viejas que subí hace mucho, porque tenía otro canal de YouTube, me lo hackearon, lo perdí de años, tuve que empezar otro nuevo. Así que tiene como un año o dos, no me acuerdo, este nuevo. El otro tiene mucho tiempo. Pero también tiene una serie positiva de esto ahí, si lo quieren. Pero ¿qué va a decir? Vamos a ver que la soberanía de Dios en la salvación de las personas individuales, no de una nación étnica. Entonces está hablando de la salvación. Y ustedes los ven, ahora lo vamos a ver al final. Trae primero al profeta Oseas, que dice que llamará no mi pueblo, lo llamaré mi pueblo, no mi amada, la llamaré mi amada. Y bueno, y sucederá que en aquel lugar que se le dijera: vosotros no sois mi pueblo, serán llamados hijos del Dios vivo. Es verdad que está hablando de Israel. En el contexto histórico era un profeta de Israel que fue hasta a las 10 tribus él.
y fue y le profetizó a ellos antes que viniera el Señor Jesucristo, siglos antes, y él le dijo cuando estaban en una época muy buena ellos y estaban, no se preocupaban, estaba todo bien, estaban victoriosos, ganaban muchas batallas, pero no sabía que ellos se estaban corrompiendo por dentro, moralmente y espiritualmente estaban en decadencia. Entonces, ¿Dios qué iba a hacer? Ustedes saben, bueno, Dios siempre mandaba al enemigo para atacarlo. En este caso iba a venir a Siria, que ya venían eso avanzando nación tras nación y venían conquistando. Entonces, eso es lo que sucedía. Isaías estaba profetizando ya desde antemano. Y bueno, es largo porque él se casa, más allá de las interpretaciones, no me da tiempo de explicar, que uno dice que se casó después como una ramera y otro dice que Dios le manda que se case con una señora de mala vida, una prostituta. Pero ¿qué sucede? Eh, es un poco que lo que Dios estaba mostrando por la vida de este profeta. El profeta no tenía una vida muy buena que digamos. Ustedes lo ven a uno con la cola al aire, creo que Isaías, para mostrarle la vergüenza que iba a tener Israel. Al otro que muere la esposa, y Dios le saca la esposa. O sea, fíjese casándose con esta señora de mala vida. Y bueno, eh, Dios lo hacía eso para mostrar lo que eran ellos y lo que Dios iba a hacer. Bueno, le ponen unos nombres simbólicos, vamos a decir, a los hijos que tiene. Eh, no me da tiempo de explicar todo esto en repaso, pero hay algo hermoso que hay acá, que o sea, esa mujer se prostituye de ella, se va, se entrega muchos placeres, pero él, en vez de dejarla y entregarla, dice que él va a buscarla a él. Y no solo eso, sino que la estaban vendiendo como una ramera y él va y la compra. Es un poco lo que hizo el Señor Jesucristo por aquellos que Dios le dio, los amó antes de la fundación del mundo en Cristo. Y así como nosotros estamos vendidos al pecado, como la mujer de Osea, que era Gomer creo que era el nombre, así nosotros estamos vendidos a Satanás y Cristo vino y nos compró como lo hizo Oseas ahí, en vez de dejarnos y pasó a ser la amada, no porque había algo bueno intrínseco en ella o había algo bueno, dice, qué bueno porque me ama mucho, me perdona, no, era por él es mismo amor, y pasó a ser su pueblo. Bueno, es más largo de explicar, es una historia muy linda, de verdad, ¿eh? Bueno, lo voy a dejar ahí porque es largo de hablar, no me da tiempo y me queda explicar Isaías y la conclusión de esto, pero me gustaría hablar más, pero es una restauración de los israelitas, no por algo de ellos, sino por gracia, que Dios lo iba a restaurar de nuevo a ellos, a pesar de que se habían mezclado, se habían prostituido también espiritualmente y todo lo que hay de trasfondo que no, me quedaría corto, lamentablemente, de explicar esto. Pero iba a haber una restauración, un volver hacia Dios, pero espiritual, toda una restauración totalmente, ellos van a venir. Él nombra a Isaías ahora, a Isaías también, Isaías 22, capítulo 10, versículo 22 y 23. Era otro profeta que estaba profetizando antes de pasar a la invasión de Asiria, a Israel, ¿no? ¿Y qué iba a hacer? Bueno, Asiria lo iba a reducir a un número muy chiquito, muy chico, en vez de una nación grande como eran, así que era incontable como la arena de mar que le había dicho el Señor, creo que a Abraham en Génesis 22, 17. Iba a ser reducida a un remanente, solamente un remanente. Bueno, Isaías está profetizando eso. Acuérdense, Pablo está explicando eso, está haciendo una hermenéutica, o sea, interpretación bíblica, si no saben qué es esa palabra, para que podamos entender nosotros eso, lo que estaba ahí en el trasfondo, eso. Ahora quiero que entiendan, cuando está hablando de acá Isaías, en ningún modo, como es como algunos pastores, o quizá tienen buena intención, pero la buena intención no sirve para la interpretación. Debemos ser guiados por el Espíritu Santo, nosotros, que nos ilumina, y pedirle que haga eso para que Él nos revele lo que ya está escrito. No hay nuevas revelaciones escriturales acá. Sí hay iluminación, el Espíritu Santo nos ilumina y nos confirma cosas, pero no podemos inventar cosas de la Biblia que no están. Entonces Pablo nos está dando esa interpretación. ¿Cuál es? Bueno, que ellos iban a volver. Muchos dicen, no, iban a volver físicamente en el año 1948, se cumple ante los ojos atónitos de todo. No, no es así. El volver es un volver
aunque vuelven, sí, históricamente vuelven, sí, es verdad, eso, no estoy negando eso y nosotros tampoco negamos, históricamente sucedió eso, pero había un volver no solo físico del cautiverio, sino que un volver espiritual de la esclavitud. Algunos iban a dejar de confiar en sus obras, en lo que estaban haciendo, y un remanente. ¿Por qué? Dice, si Dios no lo hubiera, Isaías dice, si el Señor de los ejércitos, eso es Isaías 1.9. Si el Señor de los ejércitos, Isaías 1.9 de acá de Romanos 9.29, nombra Pablo eso. Aunque lo cambia un poquito, pero dice, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, hubiéramos llegado a ser como Sodoma y hecho semejante a Gomorra. Iban a quedar totalmente destruidos, no iba a quedar uno vivo. Pero Dios tuvo misericordia, dejó una descendencia. ¿Por qué se imagina? Dígame. ¿Por algo que había en ellos? No, porque si usted, cuando estuvo hablando de la teología pactual, había prometido que iba a venir de una simiente de ellos. ¿Quién iba a venir? El Redentor, el Señor Jesucristo, que nos iba a redimir. Por si hubieras terminado todo en la época de Noé, de Sodoma y Gomorra, y todas esas inmoralidades que había, y corrupción, los ricos no se preocupaban de los que menos tenían. Israel era así, muy codicioso de tener cosas, y el pobre necesitado andaba mal, y Dios dice que no se habían acordado de esa gente que necesitaba. Entonces viene la decadencia y Dios le saca todas las riquezas, los lleva a cautiverio, toda la moral que había en ellos, todos los pecados de la idolatría. Pero Dios dejó un remanente. ¿Por qué? Porque de ahí va a venir el Señor Jesucristo. De los judíos viene la salvación. ¿Pero qué? ¿De los judíos de ellos? No, si están totalmente corruptos como nosotros en pecado. ¿Qué quiere decir? Que de los judíos va a venir Cristo. Eso. Y si lo hubiera destruido, ¿qué hubiera pasado? Entonces dejó una descendencia. Siempre deja el Señor una descendencia. Siempre hay uno. Siempre hay un remanente. No todos son salvos, la idea del trasfondo acá. Dentro de la iglesia visible que vemos, no todos son salvos. Algún día se van a parar y decir, Señor, Señor, y el Señor va a decir, alejaos de mí, no os conozco, hacedores de maldad. No hicieron lo que yo los mandé. Anomia es la palabra ahí. Sin ley. Hicieron, ellos creyeron que habían hecho. Entonces, fíjese, Pablo está destruyendo toda confianza en ellos. Es mucho más para hablar de esto. Pero vemos que aunque el rechazo de Israel no es total, Dios no lo ha desechado ahora, nosotros no creemos eso, pero ellos tienen que creer en Cristo. Así que lamentablemente vemos una época donde creen que Israel es como algo intocable, y ustedes lo ven y si ustedes ven de verdad corruptamente, la inmoralidad está en las calles ahí nomás los ojos. Pablo dice en el versículo 30 y 31, ¿qué diremos entonces? Que los gentiles, y acá viene lo que yo le estaba diciendo, que los gentiles que no buscaban la justicia no han tenido justicia, pero la justicia que es por la fe, o sea, de Israel, empero dice, siempre anduvo en busca de la ley de la justicia, no la logró alcanzar esa ley. ¿Qué está diciendo Pablo acá? Acá entramos nosotros. ¿Qué está hablando? Está mostrando a los gentiles, o sea, todos los que son fuera de lo que están de la nación étnica de Israel. Y acá nos está mostrando él. Fíjese, esto es lo maravilloso, que esas profecías fueron dadas para ellos, pero Pablo está dando una interpretación que es para nosotros, para los gentiles. Ahora, ¿por qué haría eso Pablo? ¿Sabe por qué? Porque tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, la salvación siempre fue por gracia, por medio de la fe. En el Antiguo Testamento depositaban esos sacrificios en el corderito, y esas cosas eran la confianza y la fe. Fíjese como dice el libro de Hebreos capítulo 11. Es así, pusieron la mirada, ellos tuvieron por fe y por fe andaban, y incluso su vida también, pero todavía no ha venido Cristo, por eso ya habían creído. Nosotros también lo mismo, miramos hacia atrás en ese sacrificio que se hizo en el Calvario, que murió en nuestro lugar, ahí tenía que estar usted y yo. En sí, cuando nosotros creemos, ya cuando estuve explicando los romanos, expliqué que nosotros morimos en Cristo, dice Romano. ¿Acaso no sabéis que habéis muerto con Cristo y habéis resucitado? Entonces, de una forma morimos, el yo antiguo. El Daniel antiguo murió ahí, y nací yo que soy el nuevo, en el Espíritu. Los cristianos van a entender eso. Entonces, ¿qué estoy hablando? Dice Pablo, los gentiles, ¿usted buscaba a Dios? ¿Yo? Ninguno. Pablo dice, versículo 31, pero ¿qué sucede? ¿Por qué fueron justificados? Pues ves que está hablando de la justificación acá, no está hablando de una nación en sí,
Aunque habla de la nación de Israel, pero está hablando de un volver espiritual a Cristo. Fíjese, habla de la ley de la justicia acá. Entonces, ¿qué? ¿Por qué? Porque ellos, ¿por qué dice? Porque ellos no la buscaban por la fe. ¿Por qué? Porque ellos confiaban en sus acciones. Vióse que estaba el fariseo y dice, oh Señor, te doy gracias por esto. Y ellos creían que eran muy orgullosos porque habían sido escogidos. Y fíjese, y la mayoría que estaban, que tanto yo como otro, nacimos pecadores fuera de los pactos, de la promesa, nada de eso. Pero cuando se nos predica el Evangelio, ¿qué sucede? Para nosotros no fue locura o tropezadero, sino que el Espíritu Santo nos abre la mente, el entendimiento, nos muestra condición pecaminosa de lo que somos los malos. Mírese usted adentro, sus pensamientos, incluso todavía está esa lucha con el pecado. Y entonces vamos en busca de esa salvación porque Dios dice, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo. No serás avergonzado en el día del juicio final, cuando Él venga. Pero todo aquello que confían en sus obras, que yo soy bueno, que hice esto, aquello, no es así. Ahora las buenas obras vienen después de un corazón que ha sido regenerado, sí hace buenas obras, porque nació de nuevo, da frutos, se ven sus buenas obras. Pero para salvarse no sirve, son como trapo de inmundicia. Pero después sí hay buenas obras. Bueno, esta clase de Israel que está hablando Pablo confió en las buenas obras que creían que hacían. Pero el Señor dice, Pablo dice en Romanos 3:10 que no hay un justo, no hay un bueno. Y eso es lo que vemos para terminar en el día de hoy, que la salvación es por gracia, por medio de la fe. Y así es como, tanto para Israel como para nosotros, la salvación es por gracia, por medio de la fe. Todo aquel que cree en el Señor Jesucristo es justificado. Y él lo explica en Romanos 3, versículo 24 al 26 en adelante. La justicia que Dios ha provisto, que es el Señor Jesucristo.